están ustedes? Sin duda alguna, esto más que Semana Santa es una semana infernal para algunos. Infernal para los senadores que están en ejercicio, que miran con estupor, con asombro, que se acabaría el Senado. Infernal para el gobierno, de que frente a no poder acompañar políticamente su sector y todos los múltiples rompecabezas políticos de sectores que tiene que administrar, manda un salvavidas de fierro con un proyecto que no pesca en la gente y que dice: le pasamos la plata suya de sus recursos, pero que pague lo que nosotros le decimos, lo cual a la gente no le gusta. Y por otro lado, la derecha también está en un infierno muy raro, teniendo que lo que ayer decía que no, hoy día dice que sí, lo mismo que la izquierda, que antes lo que decía que sí, hoy día trata de decir que no. Para conversar de eso y otro más, un gusto estar en su cita regional en este fin de semana. Saludamos en primer lugar al diputado, don Tomás de Rementería. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Rodrigo. Encantado de estar acá con mi colega Andrés, con mi colega Matías también, otro tipo de colega, y con el jinete de Millones, digamos, que salió ahí uno de los 4 jinetes del core, así que encantado de participar acá. Saludamos al diputado Andrés Celi. Repite como diputado por Viña del Mar. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, Rodrigo. Saludar también a mi colega de Reventería, a Matías, y al charpista Millones, y a ti, Rodrigo. Saludamos al consejero charpista, como le dijeron, consejero Millones, de 4 jinetes, no sé, qué sé yo, como don Manuel Millones. ¿Cómo está usted? Está Rodrigo, Tomás, Andrés y Matías. ¿Puede llamar la atención a alguna autoridad hoy día, cuando hay tanta fragor político, la discusión, que uno se siente a conversar y a trabajar por la región con personas que piensan distinto? Yo creo que eso se mantiene, la diferencia ideológica, pero tenemos que ponernos de acuerdo por la región. Llamó la atención la fotografía, por cierto, con Char, eso sí, especialmente en el piso 19, pero es parte de la... Pero también le ha llamado la atención, Manuel, quién lo ve, quién lo vio, pues cuando usted estaba en esas hordas de Bartolucci, de Arancía, cuando era joven, que era casi republicano y hoy día es casi socialdemócrata. Los años te hacen cambiar. Sí, yo no puedo decir nada. Saludamos al abogado Mundaca, gran abogado, parece que ahora de hoteles. ¿Cómo está usted? No. Aquí estamos, Rodrigo. Saludos a nuestros amigos participantes desde La Serena. En este día, aquí por lo menos en La Serena, muy nublado, hace un poco de frío, pero dispuesto a comentar todos estos chascarros que usted ha anunciado. Partamos con usted, pues, don Tomás, diputado. ¿Qué me dice de este entuerto? El gobierno, creo que en el primer mes es el gobierno, al parecer, que menos compone sus pocas huestes que tiene y las nuevas que quiere incorporar. No hay armonía política en el Parlamento y tiene que plantear un proyecto como el... Partamos por este tema de los proyectos 10% versus te paso la plata que para pagar lo que yo quiero. Bueno, el gobierno en el fondo tuvo que ver la situación política, sin perjuicio de que yo estaba contra de los retiros, desde el tercer retiro en adelante no estuve a favor, digamos, con que se hicieran, y en este caso no es la excepción. Sí creo que en el fondo vio la situación política y que teníamos que buscar una alternativa, porque si no, lamentablemente el quinto retiro, que sería el quinto retiro de libre disposición, que sería una bomba económica en este momento, como lo ha mencionado el ministro Mario Marcel, se iba a aprobar. Y en el fondo hubo que hacerlo, y el arte de la política es el arte de cierta forma de abrirse a consensuar, a abrir pasos. Se buscó una opción que fuera menos lesiva al escenario económico, que en el fondo también una preocupación que tienen las personas. La primera, el pago de pensiones alimenticias, que es algo de toda justicia. Y segundo, el tema del pago de ciertas deudas en casos particulares, que bueno, se ha ido abriendo cada vez más, y se ha establecido un régimen, digamos, bancario casi absoluto, que yo creo que por ahí puede haber algún error, porque puede sí tener una presión inflacionaria. Pero yo como miembro hoy día de la bancada socialista voy a estar donde el gobierno me pida en este caso, porque
porque creo que se juega algo muy importante, que es la estabilidad política que necesitamos ahora, viendo que en unos meses más tenemos el plebiscito de salida de la constituyente, viendo que hay una situación internacional complicada. Tenemos que buscar consolidar políticamente esto, y creo que por eso yo el lunes voy a votar en contra del quinto retiro generalizado, digamos, de libre disposición, y voy a votar a favor del proyecto del gobierno. Don Andrés Eli, diputado. Complejo el tema de los retiros. A ver, yo creo que el gobierno se equivocó. ¿Se equivocó en qué sentido? Yo creo que el quinto retiro estaba justo los votos para rechazar. Me parece que no hizo bien el cálculo. Ahora con este retiro alternativo, distinto, diverso, como quieran llamarlo, no creo que cierre la puerta ni al sexto, ni al séptimo, ni a todos los demás retiros. Yo lo que hubiese hecho es un retiro por el 100, por así decirlo, pero para las pensiones alimenticias. Y yo, igual que Tomás, que mi colega, yo voy a rechazar el quinto retiro general, y voy a aprobar el retiro alternativo, pero fundamentalmente por las pensiones de alimentos. Para mí ese es un tema sagrado. Por eso que me hubiese gustado que el gobierno en eso hubiese propuesto la posibilidad del 100, para así ya no tener más excusas de que aparezcan otros retiros. Y quiero dar un ejemplo con un diputado de mi partido, que a las 6:45 o a las 18:45, antes que se terminara de votar en la Comisión de Constitución, ya había ingresado un sexto retiro. Entonces, el show de los retiros va a seguir, y esto no va a parar. Y lamentablemente, con la buena voluntad y la buena intención que puede haber tenido el ministro Jackson, vamos a tener show de la Pamela Giles y de otros más hasta el final. Porque la Pamela Giles tiene un solo objetivo, que es derrotar y hacerle la vida imposible al presidente Boric. Y con eso no va a parar. Y para ella... ¿Y por qué, Andrés, explique, por qué es usted eso? ¿Por qué le da la razón? La razón de fondo yo no la entiendo. No sé cuál habrá sido la pelea o el conflicto personal. Yo creo porque ella siempre pensó que era un niño chico, un cabro chico, de que no tenía un futuro político como presidente, siempre lo miró en menos, siempre lo despreció cuando pues, apareció como posible candidato presidencial, y al ver que reunió la firma y que hoy día está en la moneda, para ella fue fuertísimo, fuertísimo. Entonces, eso no se lo perdona, y le hace la vida imposible. Y es verdad, o sea, ella tiene reacciones con los subsecretarios, por ejemplo, o con los ministros en comisiones que son de verdad insolentes, que a uno mismo como que le chocan, como lo que pasó, perdón que me cambie de tema, como lo que pasó con Republicano, con la ministra del Interior, que le muestran un legado de víctimas más de la Araucanía, pero de una forma poco respetuosa, que a uno mismo como que le da vergüenza, que se siente incómodo. Pero bueno, hablándome de los días sus colegas. Sí, pero bueno, pero hablando de los retiros, yo voy a aprobar el alternativo, okay, fundamentalmente por las pensiones de alimentos. Okay. Abogado Mundaca. Sí, bueno, como se presagia, al parecer el show de los retiros va a continuar. Tengo la impresión, yo también, que cualquiera que sea el retiro va a provocar problemas en vez de solucionarlo. Claro, en el último minuto el gobierno adopta una postura completamente contradictoria a lo que había venido planteando, que era una oposición cerrada al tema del quinto retiro, porque ya claramente la mayoría de la población chilena sabe cuál es el problema que produce, que es un exceso de dinero en el mercado. Ahora, este proyecto del gobierno, que parece ser un poco más acotado, también puede traer problemas de carácter inflacionario, porque se va a tratar de básicamente inyectar recursos a pensiones de alimentos. Y si hay pensiones de alimentos que se deben, y nosotros sabemos que se deben en gran cantidad
muchos cientos de millones de pesos, eso también va, y si son pagadas, digamos, de manera obligatoria, claramente también va a producir una presión inflacionaria, porque los beneficiarios de estas pensiones de alimentos van a salir a gastarse estos recursos al mercado nuevamente. De manera que yo creo que la solución es una solución, digamos, que a mí me deja un sabor amargo en la boca, porque creo que el gobierno lamentablemente ha demostrado tener un escaso control de sus partidarios, ha demostrado además tener un escaso control sobre el resto del Parlamento, y una escasa facultad de negociar. De manera tal que probablemente sacaron los números la noche anterior, y claro, a lo mejor se asustaron y vieron que no le daban los votos. Por eso aparecieron con este proyecto que a mi modo de ver no le gustó mucho a la gente, no le gusta mucho a la gente. De hecho, para pagar deudas, bueno, ¿cómo vamos a controlar eso? ¿Cómo vamos a ver que esa plata que le llegue al bolsillo de la persona va a ir a pagar su deuda a un banco determinado, un crédito hipotecario, lo que sea? ¿Cómo controlamos eso? Y como digo, el tema de las pensiones de alimentos, que son muchos miles de millones de pesos que aún se deben, porque en este país generalmente no se pagan las pensiones de alimentos, va probablemente a provocar también una presión inflacionaria. Así que, digamos, la solución del gobierno creo que fue una mala solución también. Manuel. Mira, Rodrigo, yo creo que aquí el año pasado, los años duros de la pandemia, nosotros como región destinamos más de 30.000 millones de pesos a paliar la situación crítica por efecto de la pandemia. Ollas comunes, caja de mercadería. ¿Ya? Y por cierto que cuando surge esta propuesta de los retiros de 10%, yo lo respaldé. ¿Ya? Lo respaldé pese a lo que pensaba mi ex colectividad y la derecha en general, que no era conveniente, pero yo lo respaldé porque más lo viví en los distintos cerros, que incluso cuando se otorgó los porcentajes, bajaron ollas comunes. Gente humilde le llegó igual su porcentaje, su 10%, sentía que esa plata la tenía que gastar y lo hizo para lo más básico, comer, pagar deuda. Y yo era crítico al gobierno porque el gobierno compró caja de mercadería y ellos decían, ¿qué mercadería tú tienes que comer? Yo hubiera preferido que se le entregara el bono directo a la persona para que ellos supieran qué compren en su barrio y se produce la economía circular. En este caso, para ser consecuente con mi postura, también el gobierno con el Parlamento aprueban, usted le va a pasar su plata, pero para que pague esto. ¿Creemos o no creemos en el individuo? ¿Creemos o no en la responsabilidad de las personas? La persona sabe dónde necesita cubrir una necesidad. Y aquí el gobierno con el Parlamento le dice, mire, no, usted tiene que gastar la plata en esto. Estamos claros que en ambos casos va a producir un impacto inflacionario, pero por lo menos respetemos que a las personas saben sus necesidades. Debe el gas, debe la luz, debe deuda, paga arriendo, etc. Hay una serie de detalles que uno podría pormenorizar que no están en este proyecto de ley. Y lo segundo, ninguno de los diputados ha dicho, porque eso fue parte del debate de los primeros, el gran impacto en el tema previsional, porque se necesita necesariamente, esto va a tener un tremendo impacto a todos, tanto otros retiros como estos. ¿Sí? Claramente tenemos que hacer una tremenda transformación del punto de vista previsional. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de aquellas personas que ya perdieron sus ahorros? Porque es el tema de fondo, ahí lo decía Andrés, es el tema de fondo, el impacto económico en lo puntual, es verdad, pero también en el tema más complejo. ¿Cómo sostenemos el sistema previsional con un modelo que está hoy día cuestionado, en debate, y además con la amenaza, porque eso tiene el impacto todavía en la derecha y en otros, y también en la democracia cristiana, la amenaza desde el punto de vista de la convención respecto a los fondos provisionales? Entonces, en todo este ruido, en toda esta majamama, sale esta iniciativa. Y que no sabemos finalmente qué va a ocurrir, al punto que el ministro Jackson tiene que aparecer comprometiéndose en una reforma constitucional para decir que los fondos provisionales no van a ser expropiables. Un desorden complejo de enfrentar y complejo de predecir hacia dónde vamos a llegar, cómo vamos a salir de este paso. Ok, diputado Rementería, sucede que se nota un poco de improvisación, ¿para qué decir de cambio de chaqueta? Digamos, cuando uno que tiene buena memoria se recuerda en septiembre del año pasado, digamos, cuando estaban las diputadas comunistas, digamos, haciendo hueca, digamos, con el tema de los retiros, con Paya, etc. Pero lo que más realmente llama la atención es que
no se entiende el argumento para esta figura de paternalismo de un gobierno liberal, juvenil, esa figura paternalista, le paso plata para que pague todas las deudas, y que algunos digan todavía que es como defensa, que no va a generar menos presiones inflacionarias. La inflación se genera exactamente igual. Tomás. Según las estimaciones del ministro Marcel, mucho menos la inflación y la plata que entraría al mercado. Sin perjuicio de ello, yo creo que el proyecto de eficiencias que tienen que ser solucionadas. Perdón, permíteme una interrupción cortita. O sea, está bien, el ministro tiene razón porque va a haber menos gente que va a recibir esto, pero resulta de que es de lógica. Si la gente le van a sacar plata a eso para pagar deudas, para pagar algunas cosas, significa que ella, como la gente no es que se quede sentada esperando que las deudas no se paguen, simplemente no va a destinar nada de su ingreso habitual para pagar nada de eso y va a seguir metiendo esa plata en el mercado de bienes y consumos. Y por otro lado, lo que le quiero preguntar es que ¿quién le garantiza de que no se aprueben los dos proyectos? Lo dejé congelado con la conversación. Mi querido Tomás. Bueno, ahí tenemos una... Se te corta, querido Tomás. Segundo. Yo creo que lo que dicen obviamente va a tener una presión inflacionaria menor de lo que podría haber sido, que había que darle una salida política a la situación, si eso es la realidad y es parte del juego. En este juego de los retiros ya está, como decía Andrés, ya se abrió esa caja de Pandora y lamentablemente va a seguir, o sea, ya vimos los colegas que presentaron un sexto retiro, probablemente va a aparecer uno pronto que va a presentar el séptimo o varios sextos porque hay distintas características, ya hablan algunos de los autopréstamos, de un montón de cosas. Entonces obviamente había que darle una salida política a esto porque el otro escenario era el apocalipsis, porque el quinto retiro total en un escenario inflacionario como el actual, el ministro, que en eso yo quiero ser bastante claro, eso que ha dicho la prensa de que aquí le doblaron la mano a Marcel, no es así. Marcel hizo el plan, entendiendo la realidad política de que se perdía, y se perdía con muchos votos, porque ahí hay una cantidad de votos por el tema de los retiros bastante grande. Y después obviamente había que hacer política, y entonces obviamente por eso se junta, bueno, la negociación que tiene Jackson con Longton, de que en el fondo fijan el criterio de esa reforma constitucional que fija la inexpropiabilidad de los fondos de pensión, que es algo que obviamente no tiene mucho problema, porque por lo menos la gran mayoría, y el gobierno así lo ha dicho, de nuestra coalición de gobierno, o de nuestras dos coaliciones de gobierno, ha señalado que nadie busca expropiar los fondos de pensión, entonces en esa situación tampoco era un costo tan grande. Hay que ver la profundidad del articulado, eso sí, de la reforma de la Constitución que se presente. Pero obviamente hay un déficit, sin eso hay que reconocerlo, hay un déficit de hacer política, de buscar acuerdos, de generar los espacios de comprensión entre los sectores. Por ejemplo, ayer hablaba, yo soy fumador y me estaba fumando un cigarro con el diputado Undurraga, que es de Bópoli, y me decía, oye, nadie se me ha acercado y los 5 votos de Bópoli van a votar en contra, o sea, del retiro original. Entonces obviamente ahí hay una situación que tiene que solucionarse y que es dialogar más. Hoy día yo vengo saliendo de la reunión de comité político y se lo señalamos al ministro Jackson que tiene que tener una relación fluida con las bancadas de gobierno y con las bancadas de oposición también, porque no puede ser que esto funcione a través de los diputados, los senadores favoritos del gobierno y que le abre directamente una relación institucional. No puede ser a través de los amiguis nomás. Ahora, diputado Celi, el problema de esto, ¿ustedes le creen al gobierno? Y aunque le quería que fuera buena voluntad, ¿qué garantiza de que lo que está planteando de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, una cosa sea lo que diga el gobierno y otro lo que diga la convención, lo que diga la constitución? Porque tenemos al lado lo que pasó en Argentina, un poquito más arriba lo que pasó en Venezuela, en todos lados la izquierda le ha pegado el manotón y se ha agarrado la plata de la... Lo que pasa es que
Sí, lo que pasa es que más allá de creerle o no creerle, esto se determina el 4 de julio. O sea, yo puedo redactar en términos que es súper contento o que me dé las mayores de las garantías, pero si finalmente el 4 de julio se redacta de una forma totalmente distinta y se aprueba, lo anterior vale cero. Entonces, para mí lo que se redacte, claro, puede ser un buen intento, un buen gesto, pero no me asegura lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que sí me asegura, para algunos puede ser el que diga, mire, la actual constitución dice que aquí sí están asegurados su futuro y en la que proponen, mire, tenga cuidado que no están asegurados su ahorro. Entonces, esto ya más bien se convierte en un tema político más que pensando en los chilenos. Pero más allá, mira, más allá de cómo viene redactado, yo te digo sinceramente, incluso aunque no lo redacte el ministro Jackson o el subsecretario que sea, yo no puedo votar a favor de un quinto retiro. No. Okay. El ministro Marcel habló de 4 o 5 puntos más de inflación. Y eso de verdad castiga a la gente más vulnerable. Y ya el sueldo mínimo que está pensando el presidente Boric, imagínate, en el fondo serían 35.000 pesos más. En vez de 70, 80.000 pesos más, ya estaríamos hablando de 30.000 pesos más. Y lo último que te voy a decir, y con esto termino, este gobierno sí te tengo que reconocer algo. Yo he hablado, y me refiero a ministros, incluso a nivel presidencial, en un mes, mucho más de lo que he hablado en 8 años con un gobierno de centro derecha. Okay. Y esa diferencia yo la agradezco. Ok. Yo puedo dar fe de lo mismo porque yo presido una asociación gremial de canales locales de televisión y nuestro gerente ha logrado en este mes más reuniones que todas las que consiguió en el gobierno de Piñera. Abogado Mondaca. Sí, mira, yo la verdad es que a mí también me conduelo con los problemas que tenemos hoy día con la coordinación que existe entre el Parlamento y el gobierno. Y efectivamente, como dice Tomás, hay una falta de gimnasia en esto. Hay una falta de práctica en esta relación. Porque si uno piensa bien, por ejemplo, la solución que da Jackson ante el temor de la gente que le expropien sus fondos previsionales y propone una reforma constitucional que de ser aprobada va a estar en las disposiciones transitorias o en el articulado permanente de esta Constitución. Y en la próxima Constitución se elimina esa norma. No se garantiza en la próxima Constitución la propiedad de los fondos previsionales. Bueno, adivine usted lo que va a pasar, pues. Si en esta Constitución se protege y se declaran inexpropiables los fondos previsionales de los trabajadores y en la que va a salir de la Convención Constitucional no se hace, ¿por quién va a votar la gente? Por esta Constitución, pues, no por la nueva. Entonces, lo que está haciendo Jackson es ofreciendo una cosa que, en definitiva, puede significar que la gente se incline a votar al rechazo en vez del apruebo. Entonces, estas medidas políticas que se hacen en la carrera, promesas al aire, que eventualmente pudieran convertirse en realidad y introducirse en esta constitución del 80, una disposición como esa, y la comparamos con la que va a estar en la constitución que se está redactando, indudablemente que lo que está proponiendo el ministro Jackson es una propaganda en favor del rechazo. De manera que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen o se dicen digamos, en el apuro, en el tráfago de la política. Yo creo que la política requiere un poco más de razonamiento, requiere un poco más de tranquilidad, requiere un poco más de razonamiento sobre la base. Si fue Marcel el que vio o previó
que efectivamente no podían tener la mayoría para poder rechazar el quinto retiro, y previó esta salida alternativa. Bueno, si lo hizo efectivamente Marcel, como parece que así fue, puede permitirse una victoria, yo creo que pírrica, ¿no es cierto? Porque en realidad es un resultado, es una victoria táctica, pero una derrota estratégica, porque no nos garantiza esto cómo va a ser el trámite de los próximos proyectos del gobierno en esta materia. Entonces, esto no asegura que los proyectos que pueda presentar el gobierno para poder llevar adelante su programa sean eficientes, porque estamos dando un muy mal ejemplo, un muy mal pie de inicio. Manuel. Ya dijimos, cambiemos de tema porque ya lo dimos la vuelta completa, mi estimado Rodrigo. Sí, no cambiamos la vuelta completa, pero de todas maneras... Es que yo quería al fondo, Rodrigo, yo creo que lo plantea a los diputados, yo comparto el análisis que aquí se han dicho, sabemos el impacto económico, porque también se dijo la vez pasada, recordemos que la Camila Vallejo hizo un video pidiendo que se forzara a votar el apruebo y ahora está haciendo todo un llamado a rechazarlo. Entonces esas contradicciones también confunden al electorado, porque si los argumentos que se dan en ese entonces el gobierno de Piñera son los mismos que traigo hoy día Marcel, y esas contradicciones de principio son los que confunden al electorado y que dañan la política. Ahora, yo creo que junto con la ley que han hecho los dos diputados, creo que es importante, tanto Andrés como Tomás, vaya el impacto económico, que tiene un efecto inmediato, es cómo de verdad nos hacemos cargo del tema provisional. Porque están los datos de cuánta gente ya quedó 0 pesos. Y esa gente va a ser carga del Estado, ¿no es cierto? Son los que retiraron, hay un número indeterminado de miles de chilenos que no tienen ya sus ahorros provisionales. Entonces, ese es el debate primero. ¿Cómo vamos a financiar y cómo vamos a llegar a que esa gente tenga una pensión digna? ¿Ya? Y es un debate profundo, porque va a requerir necesariamente recursos extraordinarios. Y un modelo distinto de los que se debaten. Incluso hay una reforma en el Congreso que está detenida y que no resuelve o no satisface satisfactoriamente la demanda. La priorización de vida es distinta. Hoy día antes tenía 65 años, ahora con facilidad vive los 80 y los 90 años. Yo creo que ahí es importante, Rodrigo, en este análisis, que tiene que ver con el tema económico, pero también social, pudiéramos proyectar cómo nos vamos a hacer cargo del sistema provisional para las personas que van a jubilar y que hoy día tienen 0 pesos en su ahorro individual. Gracias, consejero Millones, diputado Rementería, diputado Celia, abogado Mundaca. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es muy breve. Usted está en Cita Regional en Canal 9, en Quinta Visión, si está en la provincia de Valparaíso, o en Canal 15, si está en la provincia de San Felipe, Los Andes, también 9 en Quillota, 9 en Marga Marga y 79 en El Mar de San Antonio. Ya volvemos en la pausa breve. Continuamos con este Cita Regional. Estamos en la segunda parte del Cita Regional. Hoy estamos con el diputado Tomás de Rementería Andreseli, consejero Manuel Millones y abogado Matías Mundaca. Estamos conversando sobre el retiro, estamos conversando sobre la situación del gobierno, pero indudablemente que todo está concatenado, que no sé si usted se habrá dado cuenta, señor, pero los plazos, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. O sea, estamos a 15, 16, 17 de abril cuando usted vea esto. Ya se acaba abril, mayo y entramos a la definición de la Convención Constitucional. Se va a entregar el borrador. Se va a entregar el que se va a ir a votación, que se vota el 4 de septiembre. Entonces hay que ocuparse de eso y quiero que entremos a conversar sobre aquello. ¿Qué opinan ustedes cómo va? ¿Qué opinan ustedes como sobre...? No voy a poner ningún punto ni voy a echar ninguna cosa encima, sino que dejarlo a ustedes, pero ¿qué opinan y cómo va esto? ¿Y qué vaticino tienen? Diputado de Rementería. Yo creo que hay que esperar, que esto no va a ser, digamos, de un momento a otro. Todavía hay mucha chimuchina alrededor, hay que ver el producto terminado y ese es, digamos, la proyección que yo tengo sobre el tema. Diputado Celia. Debo reconocer que
tengo mis temores. El tema, por ejemplo, de cómo está quedando el Poder Judicial, aunque no sé si definirlo como Poder Judicial, como está redactado hoy día, el eliminar el Senado y que haya quedado como una especie como de Cámara regional, si no me equivoco. Ahí Tomás podrá corregirme. Me preocupa porque creo que es bueno que los proyectos se revisen 2 veces y a lo mejor se le podría haber acotado los plazos al Senado o incluso haberle eliminado algunas de sus atribuciones. Y lo otro que me preocupa es que no se han visto los temas que la gente más exigía, ¿no? Como era la salud, la educación. Ahora, puede ser una estrategia que es válida, que quieran dejarlo al final, como para que la gente quede con la sensación que todos van a tener el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, como para quedar con el gustito que en definitiva es una constitución redactada donde yo voy a poder ir a atenderme en cualquier lugar y poder, qué sé yo, mejorarme o poder operarme en una semana o en 5 días, o bien poder estudiar en el establecimiento que yo elija, etc. Pero sí estoy preocupado, esa es la verdad. Ok. Abogado Mundaca, un tema especial y cortito. Yo me te acuerdo que miré con mucha atención para las protestas y en ninguna parte había un cartelito que dijera ¡no al Senado! Y lo primero que miré el Senado, o sea, entre las cosas. No. Lo que la gente quiere que sean sus cosas propias, digamos, y cortitas. Pero esta cuestión maximalista, adjetivada con los territorios, las nacionalidades, los pueblos, qué sé yo. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, esas posiciones maximalistas yo tengo una explicación clara de dónde provienen. Eso es un ideologismo moderno que está explicitado en varios autores. El más importante es García Linera, vicepresidente de Bolivia, hasta hace poco tiempo atrás. Y esos contenidos llegaron a la Convención Constitucional a través de la Lista del Pueblo y otros grupos de izquierda más radicales que en definitiva pretenden desconstruir, descolonizar y hacer una serie de innovaciones que prácticamente significan eliminar la conquista española, ¿no es cierto? Y hacer como que partimos de cero. Esas son fantasías que naturalmente muchos han sostenido, pero que no pasan el Pleno con los 2/3 de la votación. Sin embargo, estoy preocupado, reconozco, porque objetivamente me parece a mí que establecer un presidencialismo como el que se está estableciendo en la Constitución, con además posibilidades de reelegirse, sin un Senado que sea un contrapeso. La democracia funciona bien cuando hay balances y contrabalances, como funciona en Estados Unidos y en Europa. Es decir, todos los poderes que están en la Constitución tienen que ayudar a balancearlos los unos con los otros. Y cuando tenemos una posibilidad de elegir un presidente 2 veces, que además va a tener la mayoría de la Cámara Baja, que va a ser la que verdaderamente va a legislar, bueno, entonces podemos incluso cambiar el régimen electoral y decir que tiene posibilidad de reelegirse 10 veces si quiere. Entonces, esos son los peligros que veo yo en el actual texto que está siendo aprobado, pero como dice bien Tomás, y en general los que somos abogados estamos acostumbrados a esperar que el horno salga del pan. Porque objetivamente uno, en fin, podrá estar discrepando con algunos de los ingredientes que se están usando para hacer el pan. Por ejemplo, a mí no me gusta el pan salado, con mucha levadura, ¿no es verdad? Bueno, a lo mejor, en definitiva, hay que ver cómo sale el horno del pan. Okay. Si el pan sale quemado, lamentablemente tendrá mal sabor y tendremos que votar rechazo. Pero si sale relativamente bien, esponjosito, digamos, comestible, bueno, votaremos a prueba. A usted dice que le gusta el pan comido, digamos, pero ahora, una cosa que me llama la atención, puede ser más de 10, pues si acaban de bajar que el presidente puede ser electo con 30 años, así que podrían ser más de 10 elecciones. Consejero Millones. Mira, yo igual como dice Matías y Andrés, preocupación, porque además los números que se han mandado, los numeritos, no es un invento de la prensa, de ustedes, de los medios de comunicación, son los mismos actores que se suben los videos diciendo cada disparate, como por ejemplo el cambio al himno nacional, uno de los convencionales
plantea una incorporación de una letra distinta. Y ridiculece ese estilo es lo que se ha planteado. Entonces, lo que yo veo que falta, un debate en altura. Yo no sé si Andrés, Matías o Tomás han visto un debate de verdad, de categoría, con ideas, con propuestas, con argumentos. Y aquí cada uno hace apología a sus banderas propias. Entonces yo, mira, en términos regionales, el haber eliminado ya el Consejo Regional y haberlo cambiado por una asamblea regional, ya sin lo sacan del gobierno regional, que esto fue bajo el expresidente Elwin, en el 93 se instala, en este mes de abril están de aniversario, que es un cuerpo colegiado que lo preside el intendente, hoy día el gobernador, y un cuerpo colegiado donde se deciden las decisiones importantes en planificación territorial, en las inversiones. Bueno, estos señores, iluminados, eliminan el cuerpo colegiado y dejan a una autoridad feudal, al señor gobernador, a cargo de todo el presupuesto. Él va a decidir cada peso de los recursos propios más los fondos sectoriales, dónde lo invierte y cómo lo invierte. Y ahí lo que decía Matías, necesitamos en una democracia un contrapeso. Entonces, hago la aterrizada en la región, el impacto que va a tener. Hoy día hay una situación armónica y un desarrollo de todo el territorio. Cada comuna puede tener la posibilidad de acceder y no tiene por qué ser amigo del gobernador de turno o del partido político de turno, sino por una necesidad de un buen proyecto y se resuelve en un cuerpo colegiado. Estos señores iluminados lo eliminan, ¿ya? Así como eliminaron el Senado, eliminan este cuerpo regional y convierten en una asamblea que no participa en las decisiones del gobernador. ¿Cómo no hacer un retroceso? Un modelo que ha funcionado bien, que fue madurando, que se instala en democracia con el presidente Elwin, que está maduro, faltan avances ciertamente, pero no es para eliminarlo. Entonces, te podríamos dar una serie de ejemplos que han planteado propuestas que están aprobadas ya, que están en el texto de la Constitución y ciertamente que a uno le preocupa y espero, digamos, que esta comisión que va a armonizar exista en instancias de reflexión, que se repiensen algunos textos para hacer de una mayor maduración y que verdad este plebiscito tenga de verdad éxito. A propósito de Maduro, ya que usted lo dice, el ex que quería, el precandidato presidencial alcalde Daniel Jadwe, se mandó un numerito en Venezuela que la ministra Vallejo de su partido, quieran ahí, al ladito. Ella manda decir, nuestro gobierno define política internacional en función de miradas mucho más amplias para desmarcarse de las cosas que dijo sobre las Fuerzas Armadas, sobre el sistema de justicia, sobre el país en general, digamos, y las alabanzas a Maduro, digamos, al sistema en Venezuela. ¿Qué opinan ustedes, digamos, de lo que significa eso también, lo mal que le hace al gobierno Tomás de Rementería? Una vergüenza, Jadwe ya nos tiene acostumbrados los últimos días de que quedó muy golpeado, parece, de su derrota y ha sido un mal perdedor porque ha sentado posiciones contra el gobierno, contra el presidente Boric, contra las posiciones de su propio partido y los intereses. O sea, vemos la diferencia en que ha actuado el Partido Comunista en el gobierno, que como ha actuado Jadwe de definir ciertas cosas. Yo veo que la situación es bastante compleja con ese caballero hablando todavía, pero creo que el gobierno ha dado paso en esto, el gobierno ha tomado una posición sobre el tema de Venezuela, Nicaragua y Cuba. De hecho, aprobamos un proyecto de resolución apoyando la posición del presidente Boric en el tema en la Cámara de Diputados, que se aprobó con casi unanimidad de los votos, a excepción de los votos del Partido Comunista. Y tuvimos ahí una posición de Estado y nosotros estuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores con la Canciller el día martes revisando otro tema, pero también pudimos conversar sobre la posición de Chile en esto. Ella fue comisionada interamericana de Derechos Humanos, fue presidenta de la comisión, tuvo una posición bastante clara, fue relator especial sobre Nicaragua, entonces tiene una posición sobre las dictaduras que hay en Latinoamérica en este tiempo, y en eso el gobierno ha sido bastante claro y va a tener una posición clara y firme contra Venezuela, los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y también miramos con preocupación lo que está ocurriendo en El Salvador también, que avanza a unirse a ese selecto grupo. Que además aprovecho de decir que el martes vimos el proyecto Escazú y que estamos en el selecto grupo de los países que no son miembros de Latinoamérica, de Cuba, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. Así que espero que haya una aprobación pronta del proyecto. Diputado Celi, sí.
indudablemente que hay cosas que a la gente le llaman la atención. Y llama la atención lo que está planteando, entiendo que es el Partido Republicano, entiendo que no son ustedes, pero que están pidiendo, o a lo mejor son ustedes, que están pidiéndole investigar, digamos, la cuenta electoral de la preelección de Boric. Me parece que son estructuras de, entre comillas, de difamación tan precarias o tan malas como las que se hicieron con Piñera, digamos, que también va precarizando digamos, el rango de lo que debe tener un presidente de la República con lo que se está haciendo allí. No, pero ojo que esto partió por lo que salió en un medio de comunicación, que si no me equivoco fue CIPER, y después salió en otro medio de comunicación que es Interferencia. Y después apareció el abogado Juan Carlos Manrique, si no me equivoco, defendiendo a la ex candidata a gobernadora Oliva. Y a raíz de todo eso es que nosotros pedimos que se revisaran las rendiciones de cuenta, ojo, las rendiciones de cuenta de los candidatos Boric y Oliva. Y la declaración que hizo Oliva en el Tribunal Supremo de su partido y otras acciones más. Pero solamente a raíz del reportaje que salió. No es que nosotros lo hayamos hecho porque nos juntamos como bancada y vimos a ver qué podemos pedir para entorpecer la labor. No, solamente nos fundamentamos en un reportaje de CIPER, que es un medio serio, y de Interferencia para conocer si hay algún tema de fondo respecto a lo que salió tanto en Interferencia como en CIPER. Ahora, el mismo ministro Jackson dijo que nos comunicó que no hay absolutamente nada y que él estaba dispuesto incluso a entregarnos los antecedentes personalmente. Así que el que nada hace, nada teme, por Rodrigo. No veo nada de malo. Ok. Abogado Mundaca, te quiero preguntar por la democracia cristiana a usted. La democracia cristiana hoy día hubo cambio, hubo elecciones. Entiendo que el dirigente regional que a este panel, ex-core Yanni Rivera, vicepresidente nacional ahora, ¿cómo vi a Jimena Rincón en televisión? Algunos se definen parte del gobierno, otros se definen que no tienen nada que ver con el gobierno. ¿Qué pasa en la democracia cristiana frente al gobierno, Matías Mundaca? Pasa lo que le pasa a un partido que está fuera del gobierno. Algunos se sienten más cerca y otros más lejos. Pero Víctor Torres. No, pues, está claro, congelado. si el tema importante es no salirse de los problemas que le afectan a la gente, ¿no? Por eso es que la bancada completa de la democracia cristiana envió un oficio a fin de que la Fiscalía Nacional Económica investigue estas alzas coludidas del precio del aceite, por ejemplo, o el precio de la gasolina, que en todas las bombas de todas las cadenas los precios son iguales. Esto ya parece, digamos, realmente una saga de la colusión de los pollos, de la farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que la democracia cristiana va a mantener el papel que está jugando hasta el momento. Nosotros somos un partido que no está en el gobierno, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a votar per se o por sí y ante sí y siempre en contra de las proposiciones del gobierno. Será el Congreso en el Congreso donde se tomen esas decisiones, de manera tal que nosotros, por lo menos yo, me siento cómodo en la posición en que estamos. Creo que no ha habido oportunidad todavía para plantear algunas diferencias. Lo cierto es que la situación con el gobierno es una situación compleja porque vemos que el gobierno efectivamente tiene muchos ripios, hay muchas descoordinaciones. Naturalmente tenemos que tener un poco de paciencia porque esta generación que está gobernando no es una generación que tenga experiencia en administrar el Estado. Tiene que darse cuenta que ya no está en la calle marchando, sino que está a cargo del Estado, que representa al Estado y por lo tanto es responsable de todos los chilenos. Y ese es un tema que va a costar un poco que se entienda y que se pueda actuar conforme a esos criterios de Estado. De manera tal que la democracia cristiana va a seguir en la posición en que estamos. Nosotros no estamos en el gobierno, pero tampoco
estamos o vamos a hacer una oposición que no sea razonable respecto de aquellas iniciativas que sí interesen a las personas. Así que desde cualquier perspectiva esperamos que la gestión de Felipe del Pin sea una buena gestión, que se demuestre que hay experiencia. En la democracia cristiana hay mucha gente capaz, de manera tal que entendemos que así lo sea. Entiendo que intervino en la Comisión de Trabajo, intervino el diputado Alberto Undurraga en esta negociación del quinto retiro. Alberto es una persona que se maneja muy bien en esos ambientes, es un tipo muy creativo, es un tipo que es un puente para dialogar. Okay. De manera que yo creo que es un valor tenerlo a él en la Comisión del Trabajo. Sí, pues así como el Guatón Correa era un gran cocinero y no era Guata Cristiano, generalmente los de Guata Cristiano son buenos cocineros, así que yo creo que Undurraga ha cocinado bien. Consejero Millones, usted hablando de cocina, dicen que tienen armado una cocina como le echó la talla a 4 jinetes del core, digamos, y que inclusive le hicieron entre comillas, al parecer los círculos dicen que le hicieron la cama al gobernador Mundaca cuando estaba enfermo, no le respetaron aquello y no le pasaron ni la tabla, y le pasaron el pelo y le pasaron la planadora. ¿Es efectivo que existe? No. Perdón, déjeme terminar. No me diga que no, porque le voy a preguntar una cosa. Y no me va a poder decir que no. Antes, yo fui core también. Uno tenía una prestancia, podía llegar a cualquier lugar del gobierno regional, pedía a los funcionarios lo que quería y tenía la obligación. ¿Es efectivo que ustedes están restringidos, que para ahora están como en interdicción, que para pedir cualquier cosa tienen que pasar al piso 19? Bueno, así es. Lamentablemente, Rodrigo, de todos los gobiernos regionales que han existido, todos los intendentes de los diferentes colores políticos, ninguno había tenido un carácter tan autoritario como el actual. Y hay que decirlo, si nunca había ocurrido que un jefe de división con el cual tú tienes que relacionarte tenga prohibido reunirse con un consejero. Entonces, por lo tanto, y te derivan que tienes que conversar con el jefe de gabinete o con la administradora regional. Esto le ocurrió a los colegas de la Democracia Cristiana, me ocurrió a mí, le ocurrió a diferentes consejeros. Y así no se puede hacer gobierno regional. Porque tú necesitas, no tienes por qué ir a hablar con la administradora que no es técnica en transporte, en sequía, en temas de otras áreas. Tienes que conversar con las personas que están contratadas para ese efecto y tienen ese cargo. ¿Se puede recurrir a la Contraloría, señor Millones? Entonces, por eso que yo, mira, la verdad es que yo creo que ha habido, espero que se afiate pronto, ya lleva prácticamente 8 meses en el cargo, pero esa forma de liderar la región no es conducente. No, tú tienes que construir una amistad cívica. Pensamos distinto, por cierto, pero tenemos que ponernos de acuerdo por la región. Y estos 4 consejeros regionales, que somos los más viejos en el cargo, distintas colectividades, unos son de Democracia Cristiana, PPD, pero somos capaces de ponernos de acuerdo por la región y esperamos sumar 28 consejeros, no 17, para poder lograr sacar adelante las iniciativas. Ahora, en el caso de que tú indicas, la ley establece claramente, los plenos no se pueden suspender, y la ley establece que cuando el titular, en este caso el gobernador, está con licencia o fuera del cargo, que lo reemplaza en la presidencia del consejo, es el consejero más votado. Y en este caso, gracias a la ciudadanía, yo soy el consejero más votado, me correspondió presidir. El temor de su equipo, Rodrigo, mira la pequeña, era pensando que yo iba a colocar proyecto en tabla. Sí, el único que puede poner proyecto en tabla es el gobernador. Uno conduce la sesión, elabora tabla, pero no puedo firmar ningún proyecto. Entonces eso, pero más allá de ese tema en particular, le hemos hecho un llamado a sus asesores, ayer yo me junté con gente del Frente Amplio, es necesario establecer una nueva forma de liderazgo, convocante. Rodrigo Mundaca tiene un tremendo liderazgo, la votación así lo refleja, pero eso en el día a día no se ve reflejado, y eso es problema para la región y para los ciudadanos. Ok, muchas gracias, consejero Millones, diputado de Rementería, diputado Celi, abogado Mundaca. Un minuto final para cada uno de ustedes, para que se dirijan a los que nos escuchan. Tomás de Rementería. Sí, quería mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo, pero en especial, hoy día las caletas van a estar bien movidas, así que aprovechen de ir a comprar ahí a la caleta Portales, la caleta El Membrillo, a la caleta Puertecito en San Antonio, donde tienen ahí un muy buen producto de calidad. Y el sábado está la Fogata del Pescador en la caleta El Membrillo, donde va a haber música, van a haber ahí lucitas fritas, así que para que asistan todos los que puedan, aprovechemos el turismo de caletas que hay. Estamos trabajando una nueva ley
la modificación a la ley de caleta en la Comisión de Pesca, así que he tenido la posibilidad de estar muy cercano a los pescadores de la región y a ellos les mando un saludo en esta Semana Santa, que sé que para ellos es una pega bien fuerte, digamos, trabajar en la captura del pez, porque además hubo buena pesca esta semana y además en la venta a las personas que trabajan en las caletas. Gracias, Tomás. Esa fogata viene de hace tanto tiempo, no quiero decir quién fue el que la creó, digamos, pero no es de esta administración. Muy buena que se continúe. Diputado Celi. Sí, súper breve. Decirle a las personas que me han llamado por el tema del retiro, ¿verdad? Que yo voté a favor del quinto retiro, que la plata les pertenece. Hay gente que no ha retirado un solo peso, y que tiene, en el caso de las mujeres, 58, en el caso de los hombres, 63. Y a ellos también les va a afectar en su pensión futura. Y no han retirado ni un solo peso. Es decir, yo también tengo que pensar en aquellas personas que les va a afectar y no han hecho uso del retiro. Entonces, quiero que comprendan que cuando uno vota algo que a lo mejor es impopular, lo hace pensando en todos. Y solamente aquello, quería transmitirles que no es fácil hacerlo, pero créanme que aquí uno está pensando en Chile y no en ganarse un voto más. Ok. Gracias. Matías Mundaca. Y un saludo para todos los televidentes de este estupendo programa regional, para que los que son cristianos, digamos, puedan celebrar en paz y consigo mismo y con sus parientes este fin de semana. Y para los que no lo son, aprovechen de descansar, disfruten con la familia. Hemos vivido momentos muy difíciles como país, digamos, estallido social, pandemia. Lo más importante es estar con la familia y les doy un cariñoso saludo de fin de Semana Santo. Muchas gracias. Consejero. Mira, solamente un mensaje especial en esta Semana Santa. Y como decía Tomás, los tacos en Caleta Portales, los tacos que se han producido en el Camino Internacional, yo quiero valorar al ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, por haber suspendido un trabajo, se lo pedí hace 2 semanas atrás, que tiene que ver con la intervención desde el túnel Los Gemelos hacia el cementerio Concón. Imagínate 540 días de trabajo a 2 pistas, sería el caos. Ya tenemos un conflicto brutal y el ministro accedió que ese proyecto va a ser reformulado y ciertamente que ahora es la oportunidad, y hago la invitación al diputado Cele de Tomás de Rementería, de sumarnos a la solución de fondo, que es las 4 pistas, las rotondas y no esta manito gato que era importante a partir de este conflicto que viene hoy día mucho turista y vamos a sufrir las consecuencias de la congestión. Así que bien por el ministro y ustedes que tengan una bonita Semana Santa como corresponde en familia. Gracias, consejero Millones, diputado de Rementería, diputado Celi, abogado Mundaca. Y usted que nos está mirando, sí, indudablemente que este es una Semana Santa para los católicos, es muy importante y para la gente en general, en la totalidad, también es una manera de poder estar juntos. Como entrevisté este fin de semana al cura Lamachí, actual diputado de los curas, obispo de San Felipe, Gonzalo Bravo. Él decía que en realidad lo más importante es que la gente busque su felicidad, digamos, y que esté en paz. Esa es la parte más importante. Y lo que quiero decir yo, además, 2 cosas cortitas. Uno, felicitar al Rotary de Valparaíso, 99 años, parte del año del centenario, el más antiguo de Chile. Tengo el gusto de ser parte de ese club. Y segundo, ojo con los gastos. Fíjese lo que le voy a decir. Hoy día, no en septiembre, ojo con los gastos. Hay que irse piano en las cosas. Hoy día tener una inflación como vamos, de al menos un 10% anual, es de una gravedad extrema. Mucha gente, ustedes no lo conocen. Ojo con los gastos, ojo con dilapidades, váyanse con cuidado. Que estén ustedes muy bien.